Hola, hola, saludos y muchas bendiciones a todos aquellos hermanitos que están en sus hogares o en sus trabajos o en diferentes lugares. Un gusto y un placer saludarlos. Mi nombre es Abel Martín Borges López, soy de la zona La Tigra de San Carlos. Paso acá para saludarlos, bendecirles y a la misma vez contar un poquito de la experiencia, del conocimiento y de la gracia que Dios ha tenido en mi vida y en mi familia. Soy un muchacho que en este momento se encuentra para trasplante de riñón. Tengo 4 años de dializarme. Tengo que dializarme 4 veces al día, todos los días para sobrevivir. Bueno, primeramente mi Dios, quien es el que me fortalece y me da la gracia y la dicha de seguir adelante. Vieras que no han podido encontrar el trasplante, la persona correcta que sea donador para mí. Entonces ya tengo 4 años, voy para 5 años de estar así. Bueno, les comento que estoy para un trasplante, pero bendito Dios que Él es el que me ha sostenido, me ha fortalecido y me ha guiado día a día. Cuando entré al hospital, vieras que estuve muy mal, muy mal. Yo entré en el hospital grave, grave, pero totalmente llegamos a un punto que me internaron y estando en el hospital, el doctor después de 3 días vino y habló con mi esposa, habló con mi papá y les dijo con estas palabras que se fueran preparando porque si yo salía del hospital yo salía para el cementerio. Así de fácil como dicen. Pero vieras que, bueno, yo llegué al hospital muy mal y empezaron a hacerme exámenes, pruebas y todo lo que pudieron haberme hecho y resulta que en todo yo salía mal todos los días. Entonces llegué a un punto donde era pero tanto el dolor que yo lloraba día y noche lloraba yo porque no tenía fuerzas, no tenía absolutamente ganas de vivir. Entonces yo le suplicaba a Diosito que me dejara descansar porque ya no aguantaba. Y resulta que yo me levantaba de mi cama a como yo podía, pasito a pasito, y me iba agarrando del muro, de las paredes del hospital, a los diferentes salones que están pegados donde yo estaba internado, en cuidados en la UCI, en el hospital de San Carlos. Entonces me levanté y he sido una persona siempre de mucha fe, una persona agradecida con Dios. Y yo me acuerdo que yo me levanté de mi cama y yo caminaba apenas que podía y me sostenía de los muros y yo veía gente enferma por todos lados, conectados a diferentes máquinas. Y vea, yo lloraba y yo levantaba, con una me agarraba del muro y con la otra mano yo la levantaba y yo le decía, Señor, que sea tu gracia y tu bendición cuidándome y protegiéndome, le digo yo. Y yo oraba por todas esas personas que estaban ahí en el hospital. Y eso me empezó a fortalecer. Y yo le decía a mi Dios, Señor, le decía, hasta el último momento, mi Señor, que tú me des vida, que me prestes vida, le digo. Hasta ese momento, le digo, yo en mi persona, yo te voy a alabar y te voy a adorar. Dame la fuerza, le digo yo, hasta el último momento de aliento de vida que me des para orar por las otras personas. Y estoy haciendo eso como 2 o 3 días y ya estaba muy malito yo. Entonces el doctor ya llegaba al hospital, a la sala donde yo estaba y ni tan siquiera entraba porque prácticamente estaban esperando que muriera. Y resulta que mi hija estaba en un evento de jóvenes, en un retiro espiritual de jóvenes. Y un día domingo ella llegó a la iglesia, venía de la iglesia y llegó al hospital y empezó a orar por mí y empezó a llorar y de todo. Y había un señor, un adulto mayor que estaba a la par mía y el señor me decía,
que él estaba muy malito y que él quería que también mi hija orara por él. Bueno, entonces oramos todos juntos en el salón y mi hija se fue. Yo me quedé ahí en la cama muy mal. Empecé a llorar y los dolores y todo, pero nunca dejé de adorar a mi Dios. Yo como podía, yo levantaba la mano y siempre le daba la honra y la gloria a Él. Llegué a un punto que yo ya no podía más y fue algo muy bonito porque al día siguiente llegó el señor ese adulto mayor que estaba ahí y llega y me dice, Abelito, me dice, yo quería contarle algo a usted. Y le digo yo, ¿qué pasó? Él se llama Don Rafael, es un señor de Venecia que él no me va a dejar que diga alguna mentira. Él estaba muy malito y me dice, Abelito, vieras que me dieron la salida, dice, porque dice, porque su hija vino a orar por mí. Él era un señor que no era cristiano ni católico ni nada, pero tenía y creyó en fe y en la palabra cuando oramos. Y me dice, vieras que vino el doctor, dice, y me dijo que yo estaba bien, entonces me dio la salida. Y ese señor pegaba unos brincos, un adulto mayor. Ese señor brincaba pero contentísimo porque le dieron la salida. Y ahora lo más bonito es esto. Yo estaba muy malito. Yo estaba en la cama de rodillas llorando porque no podía ni moverme. Cuando llega ese señor, don Rafael, y me dice, Abelito, me dice, yo quería contarle algo. Entonces vengo y le digo yo, ¿qué pasó, don Rafael? Me dice, anoche que se fue su hija. Después de que se fue su hija, dice, usted pasó toda la noche llorando, hasta las 3 hasta las 2 de la mañana, dice. Y yo estaba a la par suya en la otra cama, dice. Y como usted estaba tan malito, dice, yo volví a ver la cama de usted, preocupado a ver si iba a amanecer o no, dice. Y la sorpresa mía, dice, fue que como a las 2:30 de la mañana o 3 de la mañana, dice, yo me fijé para donde usted entre dormido y despierto. Y en los pies suyos, en la cama, dice, había un señor blanco sentado en la cama en los pies suyos, dice. Y dice ese señor que él le agarraba y me tocaba los pies, me frotaba los pies. Él sentado en mi cama, dice que me frotaba los pies y me decía, Abelito, Abelito, ya es hora. Abelito, ya es hora, dice. Y dice que él intentó, por más que pudo, dice que intentó una y muchas veces verle la cara a él. Y dice que no pudo. Él lo único que vio fue un gran bulto blanco sentado en mi cama. Él creyó que era un doctor. Y lo bonito es que, vieras que cuando me contó eso, inmediatamente el cuerpo mío se estremeció y yo levanté mi mano y empecé a orar y empecé a decirle, Señor, yo sé que fuiste tú, Señor, yo sé que fuiste tú que me visitaste. Y empecé a orar y empecé a creer y empecé a adorar a mi Dios y empecé a creer en Él. Y me acuerdo que ese mismo día llega el doctor y me dice el doctor, don Abel, ¿cómo se siente? Y yo levanté mi mano y le digo, doctor, me siento bien, dice, empecé a declarar que estaba bien, empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a adorar a mi Dios. Y entonces como el doctor me escuchó que yo le dije que estaba bien, me dice, voy a mandarle a hacer unos exámenes. Y me mandó a hacer un montón de exámenes que yo no podía ni moverme. En camilla me tenían que andar para todos lados. Y la sorpresa de todo esto es que cuando ese señor don Rafael me contó que había visto un bulto blanco, les voy a contar, yo creí y pensé y creo aún todavía en mi fe que fue mi Diosito que me visitó, porque en el Hospital San Carlos los días domingos no hay doctores, solo hay un especialista que es el que se encarga de andar de salón en salón, pero doctores para que anden viendo a todos los pacientes, salón por salón no hay, solo hay enfermeros y asistentes. Y inmediatamente vine yo y digo yo, Señor, yo sé que fuiste tú, yo sé que fuiste tú. Y vieras que hasta el momento, en este momento yo sé que fue mi Dios que me visitó y que me dio la fortaleza y otra vez me restauró y me fortaleció. Y bueno, yo tan contento, me llevaron a hacer todos los exámenes y todas las pruebas.
Cuando yo llegué de hacerme todos los exámenes, mi corazoncito andaba muy inquieto y yo empecé a creer y yo dije en mi fe, Señor, yo sé que fuiste tú y yo sé que estos exámenes van a empezar a cambiar y van a empezar a salir bien. Como a las 12 de mediodía, vengo yo y le pregunto a una enfermera que si me puede hacer el favor de averiguar si ya están los resultados de los exámenes. Y bueno, no, todavía no, hasta como a las 2 de la tarde llegaron y volví a preguntar. Y la sorpresa que llegó el doctor el día lunes a verme y él se quedó totalmente asustado porque todos los exámenes que estaban malos, todos absolutamente, empezaron a cambiar, empezaron a dar positivo, empezaron a ver las cosas que no había. Resulta que una doctora me empezó a hacer placas, exámenes, pruebas y en los exámenes y en todo que me hicieron aparecía que en los riñones yo no tengo riñón, no aparece ningún riñón. Yo me dializo por lo mismo. Y ese día que me hicieron las placas, una doctora, una especialista, me hacía exámenes y exámenes y exámenes. Entonces vengo yo y le digo, doctora, le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, vea, don Abel, es que algo extraño pasó. Me dice, usted, yo le hice exámenes, le hice prueba, le hicimos de todo y usted no tiene riñón. Y ahorita, revisando estas placas, estos nuevos exámenes, dice, empiezo a ver que usted dentro de usted hay un riñón pequeñito. Está pequeñito, pero hay un riñón pequeñito y si eso es lo que lo está sosteniendo con vida. Para que vea lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Vieras que de ahí para acá yo no puedo trabajar, no puedo hacer las cosas que otra persona normal hace, inclusive perdí la movilidad, por 3 meses quedé totalmente inválido, mi esposa me tuvo que ayudar a levantarme, a restaurarme, a fortalecerme, ahí con alimentos, con sostenerme, con ayudarme a bañarme y todo. Yo me sentaba en mi cama y ya como me sentaba me caía porque el cuerpo mío no tenía fuerza y dejé de caminar 3 meses totalmente muerto el cuerpo mío. Y yo me levantaba y mi esposa me sostenía y yo la agarraba del cuello a ella y yo le decía, mi amor, yo lloraba y yo le decía, Señor, yo sé que tú me vas a levantar de esta cama, yo sé, le digo yo, porque a mí me ofrecieron silla de rueda, andadera, de todo y yo no quise aceptar. Yo siempre he confiado en mi Dios, siempre he sido un hombre de fe y yo le decía a mi Señor, papá, yo sé que tú vas a hacer la obra y yo sé que tú me vas a levantar. Y en este momento seguí sin caminar y yo agarraba a mi esposa del cuello y le decía, mi amor, levánteme y sosténgame, que si yo voy a dar un paso, yo voy a dar dos y si doy dos, doy tres porque Dios me va a levantar y me va a permitir volver a caminar de nuevo. Y bueno, acá estoy, no estoy como quisiera, pero tampoco estoy mal, estoy bendecido, inclusive a pesar del problema de salud y de todo, también puedo manejar carrito. Ahí tenemos un carrito y con eso salgo a hacer mandaditos con mi esposa, por lo menos para desestresarme un poquito y a pulsearla de alguna de otra manera como puedo. Pero lo que les quiero decir es que Dios es grande, que Dios es maravilloso, que Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará. Simplemente tenemos que activar nuestra fe, confiar, creer en Él, porque no es en el tiempo que el hombre diga hoy o mañana o pasado mañana, es en el tiempo que Dios le plazca a Él estar acá o hacernos descansar. Es un placer saludarlos, me gustaría conversarles más porque este es simplemente uno de los pequeños grandes milagros que Dios ha hecho en mi vida, porque si me pongo a contarles tantas cosas que me han pasado, creo que no terminaría hoy, pero es un gusto saludarlos, como les dije, aún me dializo día a día para sobrevivir, pero Dios es mi fortaleza, Él es quien me sostiene y como dice su palabra, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y acá vamos. Un placer saludarlos familia en Cristo, mil bendiciones, buen día y gracias.